Hola, es un placer estar con ustedes junto a Christophone Di Remission de RFI para esta entrevista. Estamos a bordo de la barcaza Gustave de la compañía Vedette de París. Nuestra invitada de hoy es Marie-Amélie Le Four, presidenta del Comité Paralímpico y Deportivo francés. Hola. Estamos exactamente a un año de la ceremonia de la apertura de los Juegos Paralímpicos, los primeros que se organizan en Francia. Después de una carrera como la suya, ha ganado 9 medallas en los Juegos Paralímpicos. ¿Qué representan para usted personalmente estos Juegos Paralímpicos, los primeros que se hacen en Francia? Para mí es una oportunidad absolutamente extraordinaria para nuestros deportistas franceses. Creo que todo deportista de alto nivel sueña con que los juegos se hagan en su casa. Habrá un entusiasmo absolutamente extraordinario. Siempre hay un fervor particular cuando se juega en casa y ese será el caso para los casi 300 atletas que conformarán la delegación paralímpica el próximo año. Y también esperamos que estos juegos que se hacen aquí sean un complemento adicional para la selección francesa y que tenga la capacidad de conseguir más podios, más medallas de oro y que esto pueda irradiar el movimiento paralímpico. Eso en cuanto a la selección francesa de alto nivel. Pero no hay que olvidar que los Juegos Paralímpicos son mucho más que eso. Son también la capacidad para impulsar a todas las personas en situación de discapacidad y a través de esos Juegos Paralímpicos favorecer y facilitar el acceso a la práctica deportiva de las personas en situación de discapacidad, que todavía es muy complicada, que sigue siendo marginal en Francia. Y de manera más global, también poner el foco sobre temas como la accesibilidad, temas sociales ligados a la discapacidad, sobre la manera en la que viven, trabajan y se desplazan las personas en situación de discapacidad. Esas son las apuestas de estos Juegos Paralímpicos y simplemente esperamos que Francia se transforme a raíz de estos Juegos en 2024. Usted ha participado en 4 Juegos Paralímpicos. Los de 2012 en Londres siguen siendo el modelo de inspiración hacia el cual debe ir París 2024. Efectivamente, fueron una vitrina absolutamente extraordinaria. El público inglés también tuvo una mirada muy diferente sobre el desempeño, sobre el fervor en el estadio. Para nosotros eso fue una novedad y esperamos volver a encontrar ese fervor y a los voluntarios del público en París en 2024. Pero hay señales muy fuertes que demuestran que estos Juegos Paralímpicos de París marcarán la historia de los Juegos. Es la primera vez que hay un logo único para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Hay zonas de juego idénticas entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Esos son avances, grandes novedades. Y nosotros a escala de Francia tenemos una selección francesa unificada desde Tokio. Hay una misma manera de comunicar sobre los atletas olímpicos y paralímpicos. Y por primera vez en la historia tenemos el mismo Club France, la misma zona de celebración de nuestra selección francesa. Es un lugar único de encuentro con el gran público. Entonces habrá una gran cantidad de cosas que se transformarán con estos Juegos en París, en Francia, a escala de la nación, de nuestro país, pero también a nivel más global para el conjunto de la experiencia atleta en el mundo entero. Hablemos un poco sobre la organización del próximo año. Por supuesto, hay problemáticas comunes en los Juegos Olímpicos, pero también hay unas específicas, en particular la del transporte. Se sabe que el transporte público en París es muy poco accesible para las personas en situación de discapacidad y con movilidad reducida. ¿Habrá suficientes medios de sustitución? Pienso particularmente en vehículos particulares, en todo lo que pueda permitir que esas personas, los atletas y los espectadores circulen en las mejores condiciones posibles. Hay dos temas respecto al tema de la accesibilidad. Durante los Juegos Paralímpicos, el flujo más importante será la movilidad de los atletas. Es necesario procurar que la experiencia de la movilidad de nuestras delegaciones que pueden tener muchos atletas en silla de ruedas en los deportes de equipo, sea la mejor posible entre el aeropuerto, la Villa Olímpica y los lugares de competencia. Todo eso está asegurado a través de la organización, del comité de organización, y hay ciertas pruebas que permiten trabajar en esa movilidad. Después está el tema del flujo de los espectadores en situación de discapacidad. Y habrá un mayor flujo de este tipo durante los Juegos Olímpicos porque es ahí donde hay más entradas. En ese aspecto se ha hecho un gran trabajo en particular con el Estado, el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos, el Comité Paralímpico y las prefecturas a través de los comités de movilidad para realmente garantizar ese momento de transporte con vehículos destinados a las personas en situación de discapacidad con entradas. El Comité de Organización de los Juegos Olímpicos también
también ha implementado grandes novedades en cuanto a la experiencia como espectador en situación de discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad. La idea también es renovar un poco nuestros estándares y procurar que durante esos Juegos París 2024, una persona en situación de discapacidad que llega para vivir un espectáculo deportivo pueda tener una experiencia totalmente nueva. Eso en cuanto a la accesibilidad durante los Juegos. También se ha trabajado en estructuras un poco más permanentes. Eso ha permitido acelerar el acceso a ciertas estaciones. Hay también licencias de taxis con una formación en accesibilidad. El objetivo es tener 1000 taxis nuevos accesibles. Lo que quizás se pueda lamentar es no haber ido más lejos. Pero en todo caso ha habido una toma de conciencia global sobre la accesibilidad de parte de París, de Francia, en relación con los transportes, el alojamiento, el espacio público y quizás se puede contemplar una programación a más largo plazo para que nuestro país pueda ser más accesible. Marie-Amélie, usted lo acaba de mencionar. Está la problemática del transporte, pero también la del alojamiento. Ahí también hay que hacer esfuerzos importantes. ¿Cuál ha sido la ayuda del Estado para el alojamiento tanto de los atletas como de los visitantes que vendrán? Se habla de la llegada de unos 350.000 visitantes. En cuanto al alojamiento de los atletas, no hay ninguna preocupación. La Villa Olímpica realmente se pensó para ser universal, accesible y en términos de herencia para la Seine-Saint-Denis, será un barrio nuevo con una accesibilidad y un objetivo ambiental realmente innovador. Entonces, para las delegaciones no hay preocupación. Efectivamente, el alojamiento para los espectadores en situación de discapacidad es un tema que hay que tener en cuenta. El ministerio que se está ocupando del tema con Olivia Grégoire está trabajando para ver qué se puede hacer para tener habitaciones accesibles para las personas en situación de discapacidad. De nuevo, nos queda tan solo un año. No será posible cambiar por completo la situación. Se puede tratar de mejorar. ¿Se han quedado atrás respecto al alojamiento? No sé si nos hemos quedado atrás. En todo caso, nos queda un año para trabajar en eso. París es una de las ciudades más turísticas del mundo y también es necesario mejorar ese turismo a largo plazo para las personas en situación de discapacidad. Esas también son agendas que deben programarse más allá de los Juegos Paralímpicos. En julio pasado se llevó a cabo el Campeonato del Mundo de Paratletismo en el estadio de Charletti en París. Fue una primera prueba, un verdadero laboratorio en términos de logística, en particular para los paratletas. Según usted, ¿qué fue lo que mejor funcionó y lo que sería necesario mejorar? Claramente, lo que faltó mejorar en ese campeonato del mundo de paraatletismo para realmente hacer una diferencia desde el punto de vista de los espectadores, pero también para tener un entusiasmo mediático más fuerte, fueron las medallas francesas. Desafortunadamente, hubo muy pocas medallas en ese campeonato del mundo de paraatletismo. Sabemos también que se trata de una selección francesa que ha tenido éxito. Es una selección francesa que atrae. Ese es quizás un poco el punto que lamentamos porque hubiéramos querido capitalizar con ese gran evento. Es el segundo evento después de los Juegos Paralímpicos, para realmente poder trabajar en el vínculo entre los franceses y el movimiento paralímpico. No se hizo por las medallas de la delegación francesa, desafortunadamente. La boletería abrirá el próximo 9 de octubre. ¿Cuántas entradas estarán a la venta y qué tipo de espectadores esperan? ¿Será el mismo público que para los Juegos Olímpicos? ¿Y cuánto aforo esperan para los estadios? Habrá alrededor de 3 millones de entradas a la venta para estos Juegos Paralímpicos. Claramente se espera un público francés, familiar, y el objetivo es justamente recordar a los franceses lo que son los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son una competencia de alto nivel, con atletas extraordinarios por su recorrido de vida, pero sobre todo por su desempeño. Se llevan a cabo casi en las mismas arenas magníficas. El Gran Palais Éphémère, el Castillo de Versalles para la equitación, la Torre Eiffel, el Campo de Marte para el fútbol para ciegos. Son escenarios realmente extraordinarios, pero con deportes un poco distintos, con atletas que no son los mismos porque tienen una discapacidad. Pero en todo caso, todo lo que los franceses aman en el deporte, es decir, ser un aficionado un poco ferviente de la selección francesa, un poco chauvinista, no lo vamos a ocultar. Amar la victoria, el compromiso, la superación. Todas esas emociones del deporte que se aman como franceses están en los Juegos Paralímpicos. Y para eso es necesario recordar esa narrativa durante un año, porque los Juegos, el deporte y los atletas paralímpicos se conocen menos. ¿Eso hace parte de su trabajo para los próximos 12 meses? ¿Dar a conocer las trayectorias de estos atletas? Sí,
En todo caso, permitir que los franceses puedan identificar a algunos atletas. Durante el verano hemos tenido atletas que han ganado varias medallas. Pienso en dos, Alexandre Lut y Alex Portal, en natación paralímpica recientemente, que han ganado muchas medallas cada uno en su deporte, el ciclismo y la natación. Y necesitamos esas cabezas de cartel para involucrar realmente a los franceses porque sabemos que conocer un nombre, conocer un rostro da seguridad y puede llevar a la compra de una entrada. Entonces seguiremos con todo el trabajo mediático que se está haciendo para dar a conocer esos maravillosos rostros del equipo de Francia. También se puede pensar en atletas multifacéticos como Timothée Adolphe, que hace música, rap y que, por supuesto, también corre en la pista. Más allá del éxito popular y deportivo que se espera, está también la herencia. A veces lamenta que una cierta cantidad de infraestructuras no sean permanentes, que se hayan adaptado e implementado infraestructuras para los Juegos Paralímpicos, pero que posteriormente no se hayan mantenido para los siguientes años. Para la organización de la competencia, efectivamente, hay muchos edificios que son efímeros, pero hay que tener en cuenta toda la inversión hecha por el Estado para renovar y construir una gran cantidad de complejos deportivos de manera paralela a esos Juegos, para que los franceses puedan acceder a esos deportes, para que nuestra selección francesa se pueda preparar. Esa es una herencia tangible, material para el deporte francés. A través de la acogida de estos Juegos Paralímpicos y Olímpicos de París 2024, hemos visto surgir una gran cantidad de infraestructuras nuevas. Son infraestructuras revolucionarias en cuanto a la accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Está el Centro Prism que llegará a la Seine-Saint-Denis, una infraestructura dedicada a las personas con discapacidad. Está el complejo SIM, que es a la vez de escalada y para deporte, que surgió hace poco. Todas esas son infraestructuras deportivas permanentes, que favorecerán la herencia, la visibilidad y sobre todo también el hecho de vivir en conjunto el evento deportivo. Y eso es importante porque es necesario que cuando las personas en situación de discapacidad vayan a una infraestructura, puedan ir a los vestuarios, a las instalaciones, a la zona de espectáculo, a la zona de prácticas, pero también a las tribunas, porque una persona en situación de discapacidad tiene derecho a asumir todos los roles sociales vinculados al evento deportivo. Para terminar, Marie-Amélie Le Fur, me imagino que como presidenta del Comité Paralímpico y Deportivo de Francia estará particularmente atenta a los resultados del equipo de Francia el próximo año. 54 medallas paralímpicas en Tokio, el doble que en Río. ¿Es un punto de partida o se puede apuntar aún más alto? Claramente apuntaremos más alto para París porque creo que se han establecido los medios. Las federaciones lo han hecho, los atletas lo han hecho en su preparación. El Estado ha acompañado mejor la preparación de los atletas. El hecho de estar en la casa, todo el tema del home advantage se ha trabajado mucho. Esperamos tener una volumetría de medallas un poco superior, quizás no en las mismas proporciones que hubo entre Río y Tokio, porque se duplicó la cantidad de medallas, pero realmente esperamos transformar muchas medallas en medallas de oro. Pienso que el objetivo será duplicar la cantidad de medallas de oro entre Tokio y París para procurar que esta nación francesa tenga un poco más de peso en la clasificación de naciones. Y sobre todo, procurar que esta selección francesa brille a nivel mediático para realmente transmitir de manera contundente el mensaje de que es posible hacer deporte estando en situación de discapacidad. Para enviar un mensaje contundente desde la nación sobre las posibilidades y las capacidades de las personas en situación de discapacidad y simplemente para que nuestros atletas lo disfruten. Sabemos muy bien que al tener la medalla colgada del cuello, un atleta está mucho más contento que cuando desafortunadamente no hay medalla al final de ese camino. La cita para estos Juegos Paralímpicos es el 28 de agosto de 2024 con una ceremonia de apertura que se llevará a cabo en la Plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos. Muchas gracias, Marie-Amélie Le Fur, por haber estado como invitada de France 24 y de Radio Francia Internacional.